Estamos ante el Señor, y eso es lo importante. Y invitado por vuestro párroco, vamos a hablar estos 2 días, en tanto en cuanto yo sepa hacerlo, de lo que es la hospitalidad y la acogida. Pero en ese sentido, el dejarme acoger por Jesús como aquel que cae de mi vida, y saber también yo acoger a Jesús cuando Él se acerca a mi vida. Estas charlas quieren ser precisamente eso, una ocasión de acercarnos a la Sagrada Escritura, que es la voz de Dios, acogerla y dejarnos acoger por ella. Hablaremos esos días de 2 personajes que en el Nuevo Testamento se caracterizaron por la acogida que ellos dieron a Jesucristo, o también por la forma en que el Señor los acogió a ellos. Gracias. ¿Cuáles son? Son los 2 muy conocidos. Uno es María la Magdalena, de la cual hablaremos hoy, y comentaremos mañana la figura de los discípulos de Emaús. Pero desde esa perspectiva, como aquellas personas que acogen a Jesús y fruto de la acogida que ellos dan al Señor, su vida cambia y su vida se transforma. Y al Señor le pediremos que nos dé fuerza para acercarnos siempre a su palabra, a la Sagrada Escritura, que es el alimento que Él nos da. Por tanto, comencemos ahora hablando de María la Magdalena. Y lo haremos como siempre, leyendo un pasaje de la Biblia que nos habla de ella. Tal vez el pasaje más significativo que nos cuenta la ocasión privilegiada en que la Magdalena se encontró con Cristo vivo. El pasaje está al final del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, del verso 11 al verso 18. Leeré yo el texto en voz alta, escuchemos todos con atención, que es la voz de Dios que nos habla. Dice así: Estaba María la Magdalena fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo del Señor. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, la Magdalena se vuelve y ve a Jesús de pie, pero ella no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y responde: «Rabboni», una palabra que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Palabra del Señor. Que es un evangelio muy bonito. Para hablar de María la Magdalena, vamos a comenzar haciéndolo explicando su nombre,
Porque cuando conocemos el nombre de una persona, cuando sabemos lo que el nombre significa, ya conocemos mucho de esa persona. Fijaos bien que la Biblia decía continuamente esto: María la Magdalena. Fijaos bien que a menudo decimos otra cosa. Decimos María Magdalena, ¿a que sí? Y no significa exactamente lo mismo en la Biblia María la Magdalena que decir María Magdalena. Es muy distinto. Y la Biblia hace constante diferencia diciendo casi siempre la Magdalena. ¿Qué significa esta palabra? La palabra María es un nombre muy bonito, muy bello. La palabra española María, tan bonito, viene de la lengua que Cristo hablaba, que era la lengua aramea. Y en lengua aramea no decían María, decían Miriam. ¿Os fijáis? Una cosa muy parecida. Decían Miriam. Y de Miriam se deriva el español María. Pero la palabra Miriam, ¿qué es lo que significa? Fijaos bien, aunque la palabra Miriam sea una palabra aramea, la lengua que Cristo hablaba, la palabra Miriam viene todavía de una lengua más antigua, que es el egipcio. Y como profesor de lenguas me dedico en la Universidad de Mallorca a estas lenguas antiguas. Y la palabra hebrea Miriam viene de otra palabra más antigua propia de la lengua egipcia, la de los jeroglíficos. Y en egipcio se dice mi-ra o mira. ¿Qué significa en egipcio mi-ra? Significa algo muy bello, significa la elegida de Dios. Si hacéis crucigramas, veréis que hay un dios egipcio que es el dios Ra. ¿Suena eso? Mi-ra. La palabra Ra significa Dios. Y en egipcio antiguo, la frase, la sílaba mi, significa elegida. Ve por tanto eso. María en egipcio significa la elegida de Dios. Así se llamaba la hermana de Moisés. Y como la hermana se llamaba eso, el nombre se hizo popular en Palestina con la pronunciación de Miriam, y de aquí nuestra María. Por tanto, el nombre de esta mujer, la Magdalena, es muy bello. María, la elegida de Dios. Muy bonito. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Magdalena? ¿Qué significa? Sabéis mejor que yo que en Israel, en Palestina, en el norte, en el noroeste del lago de Genesaret, en Israel hay en el norte un lago muy bonito, llamado el lago de Genesaret o lago de Tiberíades, un lago muy bello. Entonces, junto a aquel lago, al oeste, hay una pequeña ciudad, hoy en día bien excavada ya, llamada Magdala. Magdala era una ciudad en tiempo de Jesús que tenía su importancia. ¿Por qué? Allí fabricaban conservas que exportaban a todo el Imperio Romano. Esto es verdad. Y también fabricaban anclas para los barcos, anclas de piedra. Y la gente que había nacido en Magdala se llamaban Magdalenas o Magdalenos. Hasta aquí ningún problema. Por tanto, María Magdalena sería María la que ha nacido en el pueblo de Magdala. Ahora fijaos bien, que la Biblia dice casi siempre María la Magdalena. Añade el artículo la,
¿qué diferencia hay entre Magdalena y la Magdalena? Fijaos, para significarlo un poco, la construcción, la Magdalena, es una frase española, la Magdalena, ¿de acuerdo? Pero viene de una palabra en lengua aramea, que es la lengua que Cristo hablaba. En lengua aramea, ¿qué significa la Magdalena? Significa la fortaleza, el castillo, aquello que es sólido. Date eso. Por tanto, cuando decían a alguien María Magdalena, decían María, la mujer de Magdala. Pero cuando decían María la Magdalena, decían María, la mujer fuerte, la mujer entera, el castillo, la fuerza de la comunidad cristiana. Ved la gran diferencia que hay. Cuando los cristianos primeros decían a María la Magdalena, no le decían nunca María de Magdala, le decían María la Magdalena, nuestro castillo, nuestra fortaleza, la mujer sólida, la mujer fuerte, aquella en la que se puede confiar. Y esa mujer, María la Magdalena, la mujer fuerte, se convirtió en una auténtica columna de la iglesia cristiana antigua. Y decían los primeros cristianos, decían eso. ¿Por qué es que María la Magdalena es una mujer fuerte? ¿Qué es lo que le da a ella esa gran fortaleza? Y decían eso y es cierto. Además, lo cuenta la Escritura. Si en la Biblia hacemos excepción de la Virgen María, que es un caso aparte, veréis que María la Magdalena es la mujer que en todo el Evangelio más acogió a Jesús y más amó a Jesús, más que cualquier apóstol. Fijaos por qué. La Magdalena, evidentemente, está cerca de Jesús cuando Jesucristo vive, cuando Cristo predica, cuando hace milagros. La Magdalena está cerca de él queriéndole. También lo hacía eso San Pedro y San Mateo y San Juan. Ella también. Por tanto, ella ama a Jesús cuando Cristo vive. Muy bien. Ahora, ella también ama a Jesús cuando Cristo ha muerto. Cuando Cristo ha muerto y nadie está con él, lo hemos leído. ¿Qué hace la Magdalena? Está en la puerta del sepulcro llorando por Jesús. Y eso es amarle, estar cerca de él cuando Cristo ha muerto y ya nadie confía en él. Eso de amarle y ha muerto en la Biblia únicamente lo hace ella, la Magdalena. San Pedro, cuando Cristo ha muerto, está asustado en el cenáculo, y San Mateo también. Ella no. Ella está delante del sepulcro de Cristo llorando por él y amándole cuando ha muerto. Y finalmente, como también hemos leído, ella ama a Jesús cuando Cristo ha resucitado y se le aparece junto al sepulcro vacío el domingo de Pascua. Por tanto, fijaos bien en eso. María es la mujer fuerte, la columna de la comunidad cristiana, su castillo, porque ella durante toda su vida es la cristiana que más se ha dejado modelar por Jesús, porque ella lo ha amado cuando Cristo vivía, lo ha amado cuando Cristo había muerto y también lo ha amado cuando Cristo ha resucitado. Veamos ahora cada cuestión con un poco más de detalle, con un poco más de finura.